Amén. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer 3 versículos. Y como usted sabe, estas semanas hemos estado hablando acerca de esta serie titulada Todo lo que necesito. Todo lo que necesito. Es el tema del cual hemos estado aprendiendo durante las últimas 2 semanas. Y este es nuestro tercer mensaje. Y la primera semana hablábamos de lo que necesitábamos ser una fe diligente. Una fe diligente. En la segunda semana, la semana pasada, hablábamos de que necesitábamos una fortaleza inquebrantable. Pero esta semana vamos a hablar acerca de la fidelidad. Y todo lo que usted necesita en este año para comenzar y terminar bien es una fidelidad al máximo. Una fidelidad al máximo. Y para ello vamos a escuchar o a leer las últimas palabras del apóstol Pablo. Se considera, y voy a repetir esto durante el mensaje, pero se considera que la segunda carta de Timoteo fue la última carta que el apóstol Pablo escribió. Él ya listo para ser sentenciado a muerte. La historia nos cuenta que él fue decapitado probablemente por Nerón, uno de los emperadores de aquella época. Pero las últimas palabras de Pablo las encontramos en segunda de Timoteo capítulo 4 versículos del 6 al 8. Si usted tiene su Biblia abierta, y le recuerdo que todos los demás pasajes que voy a usar están en las notas que les dieron. Pero mire lo que dice el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está aguardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Todo lo que necesito es una fidelidad al máximo. Y Pablo es un claro ejemplo de esa clase de fidelidad. Así que pudiéramos decir que estas son las palabras de alguien que había llegado hasta el final y que había demostrado a través de sus luchas cuán fiel esta persona era. Las palabras finales de una persona que está a punto de morir suelen ser solemnes. No sé si usted ha estado al lecho de alguien que está a punto de morir, pero sus últimas palabras reflejan sus verdaderos sentimientos y sus creencias. Quiero darles 2 ejemplos. Napoleón, el general y conquistador francés, dijo en su lecho de muerte, escuche bien, muero antes de mi tiempo y mi cuerpo volverá a la tierra para ser comida de gusanos. Tal vez es el destino que le espera pronto al gran Napoleón. Gandhi, quien es un renombrado líder religioso del hinduismo, él confesó, mis días están contados, es poco probable que viva muy tiempo poco, tal vez un año o un poco más. Por primera vez en 50 años, dijo este líder religioso, me encuentro en un Senegal, todo a mi alrededor es oscuridad, oro por ver la luz. Ahora, ¿cuán diferentes son las palabras de estos 2 hombres a lo que Pablo presenta al cerca del final de su vida? Las palabras de Pablo demuestran gozo, triunfo de la vida de una persona que dio todo de sí para cumplir el propósito por el cual Dios lo había creado. Las palabras de Pablo demuestran fidelidad. Él pudo decir con toda propiedad en 1 Corintios capítulo 4 versículo 2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, subraya esta palabra, fiel. Pablo dijo que todos debemos de ser fieles. La Nueva Versión Internacional, que estoy seguro que está ahí en sus notas, dice, demuestren ser dignos de confianza. La Nueva Versión Internacional traduce este pasaje como demuestren ser dignos de confianza. Ahora que hay una pregunta para nosotros, ¿es usted digno de que Dios le confíe algo? ¿Es usted digno de confianza? Piense por un momento en qué nos ha confiado Dios a nosotros en nuestra vida. Bueno, déjenme darle un ejemplo. En primer lugar, Dios le dio una vida a usted en la cual usted debe ser digno de confianza. En segundo lugar, usted le dio una familia, usted debe ser digno de confianza. Le dio un ministerio, usted debe ser digno de confianza. Le ha dado discípulos, usted debe ser digno de confianza. Le ha dado dinero con el cual usted debe ser digno de confianza. Le ha dado cosas materiales. Y Él pide que seamos fieles ante Él con respecto a cada una de estas cosas. Durante toda su vida, Pablo fue alguien digno de confianza.
Él demostró su fidelidad al máximo. Ahora estaba llegando al final de su vida. Se considera que de este punto a cuando él conoció al Señor en el camino a Damasco, habían pasado 30 años. 30 años habían pasado desde su encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Y él no tenía remordimientos, él no tenía lamentaciones, sino unas pocas palabras que lo único que hacían era afirmar su triunfo, su gozo. He peleado, he acabado, he guardado. Pero también por medio de sus palabras, Él nos da una motivación para tener una vida de servicio fiel a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Fue el mismo Jesús quien contó una parábola, si usted se recuerda, donde él ilustra a un hombre que tenía siervos y que en sus siervos él vino y le repartió sus bienes a 3 de sus siervos. El señor o el dueño de la casa se fue de viaje, dice la Biblia, y cuando regresó, únicamente a 2 de sus siervos los encontró fieles. Solo 2 de sus siervos pudieron multiplicar lo que se les había encomendado. Para esos 2 siervos Jesús dijo las mismas palabras. Mateo capítulo 25 versículo 21 y Mateo capítulo 25 versículo 23. Para los 2 siervos que fueron fieles, Cristo dio las mismas palabras. Y el Señor les dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pablo estaba a punto de escuchar esas palabras en su vida. Pablo estaba a punto a que Cristo le dijera: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Mira, hermano, debemos entender claramente el significado de la palabra fidelidad. Tanto en el griego como en el hebreo tienen diferentes formas que se presentan los diferentes términos, pero así es como se amplía el concepto. Por ejemplo, en el hebreo, la palabra que se usa para demostrar la fidelidad tiene que ver con genuinidad, con confiabilidad, con constancia, con honestidad. Y en el griego, es decir, en el Nuevo Testamento, la palabra tiene que ver con creer o ser fiel, confiable, confianza firme, seguro y sólido. Así que según esas definiciones, podríamos decir que la fidelidad es permanecer a pesar de las circunstancias. La fidelidad es estar firme en lo que comenzamos. La fidelidad tiene que ver con tener fe. Ser personas confiables y responsables. Fidelidad es lealtad a toda costa. Anote eso, fidelidad es lealtad a toda costa. Y al ver esa definición, podemos afirmar que uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia de fidelidad es la vida del apóstol Pablo. Él dijo: he peleado, he guardado, he acabado. Un hombre que fue perseguido, apedreado, apaleado, insultado, encarcelado, padeció naufragios, toda clase de peligros, trabajos, fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Pero con todo y eso él pudo decir en 2 de Corintios 11:30, si es necesario gloriarse, dice él, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Una vez tras otra, Pablo nos desafía a tener ánimo y a ser fieles, caminando en pos de nuestro galardón. Se recuerda que en Filipenses 3:14, él no había llegado a la meta. Él dice: yo prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una vez tras otra. Ahora mire, esta semana leía sobre un soldado que fue digno de confianza, que fue fiel y que permaneció firme en las circunstancias en las que él vivió. Era un soldado romano que era un anciano, pero que sirvió a su patria, es decir, a Roma, 40 años de su vida. 10 como soldado raso y 30 como oficial, es decir, otros que tenía otros a cargo. Había sido parte de 120 combates. 120 combates. Había herido a 45 había sido herido 45 veces y todas ellas de gravedad. Había recibido 14 coronas cívicas por haber salvado la vida de varios ciudadanos. 3 murales
por haber sido el primero en entrar en la brecha, y 8 auras, que era una moneda de oro que se le daba como premios, 8 auras por haber rescatado el estandarte de una legión romana en manos del enemigo. La historia cuenta que este hombre tenía en su casa como botín de guerra 83 cadenas de oro, 60 brazaletes, 18 lanzas de oro y 30 jaeces, que era un adorno que se le ponía a los caballos de los guerreros como una especie de premio para ellos. Y cuando usted ve la descripción de este hombre, que por supuesto la historia sigue y continúa, la descripción de alguien así es de alguien que alcanzó grandes objetivos en su vida, méritos por ser fiel a su nación. Usted y yo como cristianos deberíamos ser igualmente fieles a nuestro Salvador, luchar por Él, darle la gloria a Él, la que Él se merece, alcanzar el premio y el galardón del cual Pablo está hablando aquí, incluso exceder en gran manera a este anciano soldado romano por todo lo que logró en su vida. Pero para ello necesitamos una palabra, necesitamos ser fieles, desarrollar una fidelidad al máximo en nuestra vida. Y para eso se necesita esfuerzo, tal y como Pablo lo hizo. Nuestra fidelidad debe mostrarse en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. ¿Por qué no vemos las circunstancias en las que Pablo pasaba? En primer lugar, de Pablo aprendemos, en primer lugar, su fidelidad en el presente. Él era fiel en el presente en el cual él estaba viviendo. Versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él estaba viviendo. Mire, se considera, les dije al inicio, que esta fue la última carta que el apóstol Pablo escribió. Él sabía que su encarcelamiento en esta ocasión sería el último y que solo escaparía por medio del martirio, es decir, únicamente por morir por la causa. Era un momento difícil que él estaba viviendo, pero su fe estaba tan fuerte como el primer día que conoció al Señor en el camino a Damasco. Pablo fue liberado en su primer encarcelamiento. Recuérdense que este es el segundo encarcelamiento de Pablo. Pablo había sido librado en su primer encarcelamiento por ese corto periodo en la historia. En ese periodo, en el primer periodo de encarcelamiento, él escribió Primera de Timoteo y Tito, 2 cartas que fueron escritas desde la cárcel en su primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Pero en este pasaje, en 2 de Timoteo, Pablo se encuentra una vez más en una prisión romana de la cual él sabía que no podía salir con vida. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 16, por sus palabras entendemos que él estaba consciente de que él no iba a salir con vida. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, escuche bien, y no se avergonzó de mis cadenas. Cuando Pablo habla aquí en 2 de Timoteo 4:6 de para ser sacrificado, esa frase para ser sacrificado es un sentido figurado como de los sacrificios del Antiguo Testamento. Lo que Pablo dice sobre su muerte es como un sacrificio que puede haberse referido al tipo de ejecución en el cual él esperaba morir. Por eso entendemos que de esta cárcel él no iba a salir con vida. Como estaba prohibido crucificar a los ciudadanos romanos, era una ley que los romanos no podían crucificar a un ciudadano romano. Él sabía que él iba a morir, pero no crucificado, y la próxima muerte era decapitado. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 9, él escribió: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces, arrestado una vez más como parte de la persecución de cristianos por parte del emperador Nerón, el cual vendría a ser más tarde el verdugo del apóstol Pablo. Pablo moría a las manos de este hombre. Alguien dijo que las cicatrices de la batalla son las marcas de un soldado fiel, y Pablo las tenía en abundancia. Él constantemente decía: yo llevo en mí las marcas de la cruz de Cristo. Bueno, a diferencia de la primera vez que fue preso, en esta ocasión, en 2 de Timoteo, Pablo no tiene esperanzas de ser librado. Les dije, en su primer encarcelamiento en Roma
antes de que Nerón comenzara la persecución de cristianos, Pablo solo tenía una cárcel como lo conocemos hoy en día, domiciliaria. Es decir, él estaba preso en una casa, y ahí él tenía el beneficio de recibir personas que lo llegaran a visitar y así predicar el evangelio. Pero en esta ocasión, 5 o 6 años más tarde, él estaba en una cárcel fría, encadenado, sin esperanza alguna de ser librado. Abandonado, dice él, por todos sus compañeros, a excepción de algunos que estuvieron con él hasta el final. A punto de ser decapitado, él permanecía fiel. Porque la marca suprema del soldado fiel es dar su vida en batalla. Y Pablo estaba preparado para entregarse en sacrificio. Así que en tales circunstancias se encuentra el apóstol Pablo, y allí escribe el versículo 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo se acercaba al final de su vida y era una mirada a su situación, sin remordimiento, sin pesadumbre, mostrando su fidelidad al presente. Él menciona 2 frases que se hacen vívidas en ese versículo. En primer lugar, estoy para ser sacrificado. ¿Sabe qué significa eso? Porque yo ya estoy siendo ofrecido, dice él. Pablo entendía, como decía un escritor, que las nubes de la muerte habían llegado y se cernían sobre él. Él piensa en todo lo que había pasado, pero no como remordimiento y pesares, sino como reconociendo que en todo momento Dios había sido su refugio y su pronto auxilio. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 17, y déjeme leérselo de la Nueva Traducción Viviente, él dice: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia o el evangelio en toda su plenitud, para que todos los gentiles oyeran, y él me libró de una muerte segura. Dios había sido fiel con el apóstol Pablo, y ahora él estaba demostrando su fidelidad delante de Dios a pesar de las circunstancias que estaba atravesando. Mire, es fácil ser fiel cuando todo va bien, ¿no es así? Pero ¿qué tal cuando las cosas no salen como lo esperábamos? ¿Podemos seguir siendo fiel? La respuesta es: debiéramos seguir siendo fiel. Pablo ahora sabía que este tiempo en la cárcel era su momento final. Y es por eso que él menciona 2 frases. Le dije, en primer lugar, estoy listo para ser sacrificado. Y en segundo lugar, la frase que marca esa fidelidad es: el tiempo de mi partida ha llegado. ¿Sabe? Literalmente esa frase tiene que ver con soltar anclas, soltar algo que ha estado anclado. Para Pablo era la muerte. Esto era para Pablo la muerte literal. La palabra griega se refiere en esencia a soltar algo, como un barco después de quitarle todos los lazos que lo mantenían atado al muelle donde estaba amarrado. Esa palabra partida tiene varios significados, pero el comentarista William Barclay nos explica 4 de ellos que están allí en sus notas, y cada uno nos da un retrato de lo que todos los apóstoles, no solamente el apóstol Pablo, sino los otros apóstoles, experimentaban en sus últimos días de vida, cuando estaban presos, encarcelados, encadenados. Todos los apóstoles, incluso el apóstol Pablo. Vea los significados que el comentarista Barclay nos da. En primer lugar, dice él, esta palabra, el tiempo de mi partida, o esa expresión, el tiempo de mi partida, es la palabra para desamarrar un animal del yugo o del arado. La muerte para Pablo, ¿sabe qué significaba? Significaba el descanso de su jornada. Había acabado, ya estaba listo. Así como un animal se le quita el yugo y el animal descansa, así Pablo sentía que la muerte para él era el descanso de su jornada. En segundo lugar, dice Barclay, esa palabra se usaba, o es la palabra para quitarle a alguien las cadenas, lo que implica que para Pablo la muerte era una liberación. Ahora iba a cambiar la prisión romana por la gloriosa libertad de las cortes celestiales, dice el comentarista. En tercer lugar, esa palabra, el tiempo de mi partida ha llegado, se usaba o implicaba para soltar las cuerdas de una tienda de campaña, lo que implica que para Pablo era el momento de levantar su campamento y moverse. Él había hecho muchos viajes, pero ahora se estaba poniendo en marcha
para su último y el más grande de sus viajes, su viaje hacia la eternidad. Él iba a ponerse en camino hacia Dios. Y por último, dice Barclay, es la palabra para soltar las amarras de un barco que ya les mencioné. Y Pablo tenía experiencia en dejar puertos. Recuérdese, hizo varios viajes en barco, hacerse a la mar. Ahora sí que iba a lanzarse en alta mar, dice Barclay, haciendo a la vela para cruzar las aguas de la muerte y llegar al puerto de la eternidad. Con toda propiedad, al escuchar estas 4 definiciones, podemos darnos cuenta por qué el apóstol Pablo escribió en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía que su hora había llegado y él fue fiel. Aún en medio de tales circunstancias, él fue fiel, permaneció fiel al presente, a pesar de que el presente no le sonreía. Él le sonrió al presente. En ningún momento lo vemos reprochándole a Dios por dónde había terminado, o por dónde estaba, o cómo iba a morir. Mucho menos en sus escritos hay palabras de enojo, de ira o de amargura, sino palabras de ánimo. Él fue el mismo que escribió en Filipenses capítulo 1, versículo 23 al 24, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo ya de irme de este mundo, dice él, y partir con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Y quiero que subraye eso, muchísimo mejor, pero quedar en la carne, dice, es necesario. Pablo escogió lo necesario en lugar de escoger lo muchísimo mejor para él. Él fue fiel en el presente. Ahora, note en segundo lugar, la vida de Pablo nos enseña que él fue fiel, o nos enseña de su fidelidad en el pasado. Note el versículo 7 y vea que los verbos están conjugados en tiempo pasado. He peleado, he acabado, he guardado. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo vivió haciendo cosas grandes en el poder de Dios, y estas expresiones son traducciones de verbos perfectos intensivos para indicar acciones completadas con resultados que continúan. Él ya acabó la carrera, él ya peleó la batalla, él ya guardó la fe. Pablo no termina su vida con remordimientos, no sentía que hubo algo que él no hubiera cumplido o algo que él no hubiera completado. Después de que Cristo tomó el control de su vida, les dije, cuando iba de camino a Damasco para pedir cartas para aprisionar cristianos, después de ese día el apóstol Pablo vivió su vida al máximo, y al igual que su fidelidad fue desarrollada al máximo. Hizo todo aquello para lo cual el Señor lo había llamado y capacitado. No dejó nada sin terminar, no dejó nada a medias. El doctor MacArthur dice que no puede haber mayor satisfacción y ciertamente ninguna forma más gloriosa de terminar la vida cristiana que saber que se ha hecho todo aquello para lo cual Dios o el Señor lo ha llamado. Ahora, esto es lo mismo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Recuerde que esta carta fue escrita para su joven discípulo Timoteo. Pero mire por favor conmigo el capítulo 4 de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5. Vea la exhortación. Pablo le está diciendo, ve mi vida, ve lo que yo he hecho, y tú, versículo 5, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y subraya esto por favor, cumple tu ministerio. Si Dios te ha llamado para algo, cumple tu ministerio. Ahora, la combinación de estos 3 verbos que les dije, he peleado, he acabado y he guardado, indican una acción completa que tiene resultados continuos y permanentes. Pablo consideró completa su vida porque había logrado por medio del Señor todo lo que Dios le había llamado a hacer. Ahora, ¿qué es lo que le había mandado a hacer? ¿Qué es lo que él completó? Bueno, en primer lugar, Pablo había peleado la batalla. En primer lugar, Pablo había peleado la batalla. Había luchado cuerpo a cuerpo con él mismo. Esa frase, la batalla, significa luchar, competir por un premio, contender con un adversario, esforzarse por lograr algo, luchar, pelear. Nunca se había rendido.
Y no pensaba hacerlo ahora que estaba a punto de ver a su Señor. Es fácil rendirse, lo difícil es seguir luchando. Es fácil rendirse, lo difícil es seguir nadando para no ahogarse. Es fácil rendirse, lo difícil es seguir luchando. Y Pablo no se iba a rendir. No lo había hecho en el pasado, mucho menos lo iba a hacer ahora, que estaba a poco tiempo de encontrarse con su Salvador. Ahora, ¿se ha esforzado usted por vivir una vida cristiana digna de ser imitada? ¿Es usted de los que con facilidad se rinde y ya no quiere seguir? Mire, si queremos tomar el ejemplo de Pablo, debemos esforzarnos cualquiera que sea la circunstancia, pelear hasta el final. Él escribió en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 5: asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento, si no llega, si no termina, si no llega hasta el final. Pablo tenía presente la lucha que enfrentaba diariamente, y como un luchador, Pablo no mira su vida pasada con lamento, sino que ve los esfuerzos, dice él, y el sufrimiento que han quedado en el olvido ante la seguridad de que había peleado la lucha y que ahora había terminado esa batalla por enfrentar. Un escritor decía que cuando un atleta puede decir de veras que ha dado de sí todo lo que lleva dentro, siente una profunda satisfacción en su corazón. Pablo era ese atleta. Pablo había peleado hasta el final. Pablo había llegado al final de su vida y sabía que había cumplido el propósito de la lucha que tenía que enfrentar. Ahora, note que él no solo se esforzaba en pelear esa batalla, sino también buscaba constantemente incluir otros soldados en el ejército y así luchar junto a él esa guerra para la que fuimos llamados. Él dice en 1 Timoteo 6:12, hablándole a Timoteo, su discípulo, su joven discípulo amado: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo había peleado la batalla. Pero nota en segundo lugar, hablando de su pasado, en segundo lugar, Pablo había acabado la carrera, dice. Acabó. Literalmente la terminó, la completó, concluyó para lo que fue llamado. No hay tiempo para rendirse, debemos continuar, hacernos de disciplina para permanecer en la carrera hasta que lleguemos a la meta. Mire, alguien ha dicho que los hábitos en nuestra vida se forman con la constancia, con la perseverancia, con la disciplina. Muchas personas consideran que si usted hace algo por 15 días, eso ya se está convirtiendo en un hábito en su vida. Un hábito. Hay hábitos buenos que podemos adjuntar a nuestra vida. Debemos permanecer fieles, hermanos, desde que nacimos espiritualmente hasta el momento en el que Dios nos llame ante su presencia. Esa es la carrera que debemos continuar. Y Pablo había terminado esa carrera. Les dije que anteriormente él había testificado que él no había todavía terminado la carrera. En Filipenses 3:12 dice: con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Pablo ahora afirma que él ya terminó esa carrera. En Filipenses él dice: yo me mantengo en la carrera. En Timoteo él dice: yo ya terminé mi carrera. Él había cumplido con lo que se le había asignado y ahora estaba experimentando ese sentimiento de satisfacción que hay en todos aquellos que concluimos cosas. ¿Alguna vez ha terminado usted algo y le ha dado satisfacción? No sé si alguna vez se ha propuesto pintar su casa, tal vez. Y cuando usted la pinta y va a la mitad, usted como que ya se desanima, dice: esto está muy difícil. Pero cuando termina de pintarla, usted dice, siente esa satisfacción: terminé. Puede ser cualquier cosa que le dé a usted satisfacción. Pablo se sentía así, había terminado su vida en victoria. En Hechos capítulo 20, versículo 24, él dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que, subraye esto, acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Bueno, esa carrera con gozo ahorita la estaba terminando.
en este pasaje la estaba terminando. Él había comenzado su vida cristiana, se había propuesto terminarla hasta el final. El problema con muchos de nosotros es que con frecuencia tiramos la toalla. Ya no queremos seguir en la carrera. No vemos el premio al final del camino. No vemos la meta, sino que ponemos nuestros ojos en lo que está a nuestro alrededor, en las inclemencias. Y cuando perdemos el balance, entonces tambaleamos y caemos. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Ahora vea la exhortación: corred de tal manera que ustedes lo obtengan. Esfuérzate y sé tú en lo que obtengas. Tú, esfuérzate, que seas tú quien lo gane, dice él. Él había acabado la carrera. Ahora, nota en tercer lugar, cuando él ve una vista a su pasado, en tercer lugar, Pablo ve su vida y Pablo había sido fiel. Pablo había sido fiel. Esa frase en el versículo 7, he peleado la carrera, he peleado la batalla, he acabado la carrera. Esta última frase, he guardado la fe, conlleva la idea de vigilar, poner atención o preservar. Déjeme mostrarle dos diferentes traducciones. La Nueva Traducción Viviente dice, he permanecido fiel. Y la versión Dios habla hoy dice, me he mantenido fiel. Ambas versiones demuestran el sentir de Pablo al ver su vida y ver todo lo que había experimentado y ahora verse él como alguien victorioso. Hemos sido llamados a permanecer fieles. No importa las inconveniencias que podamos enfrentar, debemos luchar hasta el final, de la misma manera que debemos continuar siendo fieles hasta el fin. D.L. Moody, el gran predicador, decía que guardar en este pasaje significa también observar y hacer. Para el creyente, preservar y ser fiel hasta la muerte es un triunfo de la gracia, decía D.L. Moody. El propósito de Dios, hermanos, para nuestra vida requiere nuestra atención sobre Él. Así que, por nuestra parte, el guardar nuestra fe requiere esfuerzo. En 2 Timoteo 1:14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En 1 Timoteo 6:20 al 21 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos que falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Así que Pablo se veía a sí mismo como alguien que había peleado la batalla, había corrido la carrera, pero en tercer lugar él se veía a sí mismo como alguien que había sido fiel. El guardar en ambos pasajes aquí, en 2 Timoteo 1:14 y 1 Timoteo 6:20, tiene que ver con cuidar lo que se nos ha dado. A pesar de los obstáculos o del costo, debemos perseverar y proclamar el tesoro inconmensurable que se nos ha dado de la palabra de Dios. Ese es el encargo que Dios nos ha dado a nosotros. Guardar significa preservar el objeto que se nos ha dado a cuidar. Pablo tenía muchas cosas que cuidar en su vida. Él había permanecido fiel y en cada lucha y en cada prueba, en cada circunstancia adversa. Déjenme citar nuevamente a William Barclay, que él dice, Pablo puede que estaba diciendo, he guardado las reglas, he participado en la contienda, y él dice, sería para nosotros una cosa maravillosa el morir sabiendo que no hemos quebrantado ninguna de las reglas de honor en la carrera de la vida. Pablo había guardado todo y estaba a punto de llegar al final. Ahora, nota en tercer lugar, hablando de la fidelidad al máximo, Pablo dice que él fue fiel en su pasado. Pablo dice que él fue fiel en su presente. Pero nota en tercer lugar, este pasaje o la vida del apóstol Pablo nos muestra su galardón en el futuro. Su galardón en el futuro. Nota el versículo 8, si es tan amable conmigo. Dice, por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Mire, cuando estemos delante de Dios, ante su tribunal,
Cada uno de nosotros, dice la Biblia, va a recibir según lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Recuérdense que usted y yo no somos salvos por obras, pero la Biblia dice que usted y yo vamos a ser premiados por las obras que hayamos hecho aquí en esta tierra. Dependiendo de lo que hicimos aquí en la tierra, es lo que vamos a recibir allá en el cielo. Un premio, dice él, un galardón por nuestra fidelidad aquí en la tierra. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahora note esto, y aquí está la clave de lo que Pablo está diciendo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Y aquí subraya esto, por favor, sea bueno o sea malo. Dependiendo sus obras, es el premio, el galardón que usted va a recibir. Pablo nos habla de que así como en cualquier competencia existe un premio por obtener, él dice, corre de tal manera que usted alcance el premio. Así en la vida cristiana, cuando somos fieles, tenemos premios que vamos a obtener. Y aquí se menciona uno en específico. Quiero que lo subraye en su Biblia. La corona de justicia. Literalmente la palabra corona era ese borde decorativo que se le ponía en la antigüedad a los premiadores. Es más, la palabra griega para corona es estéfanos. Así como lo escucha, estéfanos. Y literalmente significa rodear. Se usa para las coronas o las guirnaldas trenzadas que se ponían en la cabeza de los dignatarios, de los vencedores militares o de los ganadores de alguna competencia deportiva. Y esto lo que hacía era que era como una marca de honor ante una persona que había obtenido un premio. En 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Esa es la corona de la cual Pablo está hablando. Ese premio que se le ponía a los ganadores. Pero esa corona que menciona 1 Corintios 9:25 es corruptible. Esas ramitas que le ponían en la cabeza a la gente después se iban a perder, se iban a caer, se iban a deshacer. Pero note lo que sigue diciendo 1 Corintios 9:25. Pero nosotros, nuestra guirnalda, nuestra corona es incorruptible. No se cae, no se deshace, no se pierde. Mire, en los juegos atléticos romanos se les daban esas guirnaldas de laurel a los ganadores. Era un símbolo de triunfo, de honor. Era el premio más ansiado en la antigua Roma. Y luego se hacía una especie de desfile donde se ponía a caminar por todas las calles principales de Roma al ganador, al conquistador. Esto era precisamente lo que Pablo tenía en mente al escribir que ya había acabado la carrera. Él estaba listo para recibir esa corona y para caminar en la calle para llegar hasta su Señor. Pero su corona descrita aquí, según de Timoteo capítulo 4 versículo 8, es una corona de justicia. Esa es la justicia que Cristo nos dio a nosotros como creyentes a través de la salvación. Es una justicia que fue mostrada a través de la cruz de Cristo. La corona de justicia es Cristo quien nos la da. En la Biblia se menciona diferentes tipos de corona. La corona de la vida, Santiago 1:12, la corona del gozo, 1 Tesalonicenses 2:19, la corona incorruptible, 1 Corintios 9:25, la corona de gloria, 1 de Pedro 5:4. Pero Pablo aquí habla de la corona de justicia. Una corona de justicia para aquellos que dediquen su vida a desarrollar una fidelidad al máximo. Una fidelidad que tenga que ser premiada. Ese premio es en reconocimiento a la justicia obrada en Pablo por Dios. La corona preparada para los justos, para los que aman su venida. Note que la frase todos los que aman significa todos los que han amado y todos los que siguen amando. Eso nos habla de fidelidad. Mire, usted no pudo haber sido fiel en el pasado y no ser fiel en el presente, ni tampoco ser fiel en el futuro. Usted tiene que ser fiel en su pasado, fiel en su presente y fiel en el futuro. Cristo habla de esa corona que se nos va a dar a nosotros. La fidelidad, hermanos, denota constancia, firmeza, solidez. Esto indica que cuando los demás renuncian, usted permanece. Y eso fue real en la vida de Pablo. En su cárcel él dice, aquel y aquel me han abandonado.
Aquel se fue siguiendo los placeres. Este renunció, él sufrió muchas cosas y como cristiano fue fiel aún en su lecho de muerte. Ahora, lo interesante de todo esto es que Pablo nunca se rindió, nunca se quejó, nunca dio marcha atrás en su vida. Es más, en muchas de sus epístolas encontramos constantemente palabras de ánimo hacia aquellos que le seguían. Y aquí surge una pregunta, al entender eso surge una pregunta: ¿cómo alguien que sufrió tanto y que pasó por toda clase de circunstancias difíciles podía infundir y dar ánimo a otros que estaban a su alrededor? ¿Sabe? La respuesta es simple: porque fue fiel, permaneció fiel, se mantuvo fiel, fue fiel en su pasado, fue fiel en su presente y estaba listo para recibir su fidelidad en el futuro. Nunca dio marcha atrás y con toda propiedad él pudo escribir 1 Timoteo 6:12: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamados, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Mire, esa promesa de esta corona de justicia no es solamente para Pablo. Nota el versículo 8: para todos los que aman su venida. Si ponemos nuestro enfoque en el cielo, si ponemos nuestro enfoque en nuestro Salvador, quien ahora reina en los cielos, y esperamos recibir de él esa corona, si usted es fiel, usted va a recibir la corona, la misma corona que Pablo recibió cuando fue a encontrarse con su Salvador. Pero la clave está en la fidelidad y cuán fiel usted es en su vida. Permítame terminar con esto. Hace un tiempo atrás le conté esta historia, pero esta historia encaja correctamente en lo que vamos a aprender o en lo que estamos aprendiendo. En 1904 existió un hombre llamado William Borden, miembro de la familia lechera Borden. Al terminar sus estudios en el colegio de Chicago, él recibió un regalo de parte de sus padres. Si usted busca información de este hombre, dice que ha sido uno de los hombres más jóvenes siendo ricos en la historia. Le dieron un viaje por todo el mundo, fue su premio al terminar sus estudios en el colegio, un crucero por el mundo. Y al viajar en particular por el Medio Oriente, él sintió una pesada carga, dice su testimonio, por los perdidos. Después de regresar a casa, pasó 7 años en la Universidad de Princeton, de los cuales los primeros años fueron en su pregrado y los 3 siguientes años en el seminario. Mientras estaba en la universidad, él escribió en el reverso de su Biblia una palabra o una frase: sin reservas. Aunque su familia, dice su vida, le rogó que hiciera cargo de los negocios del cual él era socio, él insistió que el llamado de Dios al campo misionero era su prioridad. Después de deshacerse de toda su riqueza, añadió otra frase más a la que ya estaba en el reverso de su Biblia. Y la siguiente frase era: sin retrocesos, no hay marcha atrás. De camino a China para empezar su viaje misionero, para testificar ahí ante los musulmanes, la historia dice que él contrajo una meningitis cerebral en Egipto y murió en menos de un mes. Después de su muerte, alguien descubrió estas últimas palabras finales en el reverso de su Biblia. Debajo de las 2 frases que ya existían, él puso: sin lamentaciones. El doctor MacArthur, hablando de la historia de este hombre, dice que William Borden sabía que el Señor no le había exigido éxito, sino fidelidad. En nuestra vida cristiana, Dios exige fidelidad. Dios quiere que nosotros seamos fieles. Y si hay algo que usted necesita, como se llama la serie, todo lo que necesito es fidelidad al máximo. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, y gracias por ejemplos en la historia. Gracias por hombres como William Borden, Señor, que a pesar de muchos años atrás, su historia aún sigue impactando nuestra vida. Sus frases como las conocemos, sin reservas, sin retrocesos, sin lamentaciones, pareciera que describen prácticamente la vida del apóstol Pablo.
Pablo no tuvo nada de qué lamentarse a pesar de que había sufrido muchas cosas. Pablo no tuvo nada ni chance para retroceder porque sabía que él le esperaba su premio hacia adelante. Pablo no tuvo remordimientos en su vida. Él tenía sus ojos puestos en la meta. Y la meta era Cristo y nada más. Señor, su fidelidad nos enseña a nosotros que podemos seguir adelante a pesar de las circunstancias que podamos enfrentar. Su fidelidad a nosotros es clara, mi Dios. Ayúdanos a nosotros a tener la clase de fidelidad que Pablo tuvo. Ayúdanos a nosotros a tener la vida de devoción espiritual que este hombre modeló. Su historia está para nosotros hoy en día, mi Dios. Ayúdanos a vivir sin reservas, sin lamentaciones y sin retrocesos. No dar marcha atrás. Ese debería de ser el estilo de vida de cada cristiano. Sin retrocesos, sin lamentaciones. Seguir adelante. Gracias, Señor, porque este ejemplo nos muestra a nosotros que podemos ser fieles. Que es fácil ser fiel cuando todo está yendo bien, pero ¿qué tal cuando las cosas nos están saliendo no como esperábamos? Ahí surge una pregunta: ¿podemos ser fieles en ese momento? Dios, y la respuesta es: debemos ser fieles en ese momento. Escuchar a nuestro Dios decir el día que partamos de este mundo y estar delante de su presencia: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso debería de ser, Señor, lo que cada cristiano debiera ansiar escuchar de parte de su Señor y Salvador. Bendice este tiempo, Padre. Bendice este mensaje. Y si hay alguien, Señor, que ahorita está luchando para ser fiel en la circunstancia que está viviendo, muéstrale que hay esperanza y que en nuestra vida tenemos un galardón listo para cada uno de nosotros. Gracias por este mensaje, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.